Millonario se encuentra con su exnovia en el aeropuerto con 4 adolescentes idénticos a él. Carlos Mendoza, de 40 años, caminaba con paso firme y decidido, arrastrando una maleta de cuero de diseñador. Su rostro, aunque atractivo, mostraba signos de cansancio y preocupación. Los ojos marrones, normalmente agudos y perspicaces, parecían perdidos en pensamientos distantes mientras se dirigía hacia la zona de embarque. Pasajeros del vuelo 307 con destino a Nueva York, por favor diríjanse a la puerta 5 para el embarque inmediato, anunció una voz femenina por los altavoces. Carlos consultó su reloj de lujo y aceleró el paso. Mientras caminaba, no pudo evitar que su mente divagara hacia el importante contrato que esperaba cerrar en esta reunión. Era el tipo de negocio que podría catapultar su empresa a nuevas alturas, consolidando su posición como uno de los empresarios más exitosos del país. «Disculpe, señor», dijo una azafata de tierra, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Puedo ver su tarjeta de embarque?». Carlos parpadeó, volviendo al presente. «Por supuesto», respondió, buscando en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras entregaba el documento, su mirada se desvió hacia la pantalla de información de vuelos. Fue entonces cuando la vio. A unos metros de distancia, una mujer de cabello castaño y figura esbelta luchaba por mantener el orden entre 4 adolescentes. Algo en su perfil, en la forma en que movía las manos al hablar, hizo que el corazón de Carlos diera un vuelco. «Mariana», susurró para sí mismo, sintiendo como el suelo parecía tambalearse bajo sus pies. La azafata le devolvió su tarjeta de embarque con una sonrisa. «Todo está en orden, señor Mendoza. Que tenga un buen viaje». Pero Carlos apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en la mujer y en los jóvenes que la rodeaban. 4 adolescentes, todos con un parecido asombroso entre sí y con él mismo. El tiempo pareció detenerse. El bullicio del aeropuerto se desvaneció en un zumbido lejano. Carlos sintió que su garganta se cerraba, que el aire se volvía denso y difícil de respirar. Una sensación de vértigo lo invadió mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. «No puede ser», murmuró, dando un paso inconscientemente hacia el grupo. En ese momento, como si hubiera sentido su mirada, la mujer giró la cabeza. Sus ojos se encontraron, y Carlos vio cómo el color abandonaba su rostro. Era ella. Mariana. Su exnovia de hace 2 décadas. Y esos jóvenes, esos adolescentes que se parecían tanto a él. El mundo de Carlos Mendoza, tan cuidadosamente construido a lo largo de los años, comenzó a desmoronarse en ese preciso instante. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida, uno que no requería avión, pero que cambiaría su destino para siempre. Carlos sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, y de repente, se vio transportado 20 años atrás. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de una ola. Era una tarde lluviosa de otoño. Carlos, entonces un joven de 20 años lleno de ambición y sueños, estaba de pie frente a Mariana en el pequeño apartamento que compartían como estudiantes. El aire estaba cargado de tensión y de las palabras no dichas que flotaban entre ellos. «Mariana, yo», comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente. «Sabes que te amo, pero esta oportunidad no puedo dejarla pasar». Mariana lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Y nosotros, Carlos? ¿Qué pasa con nuestros planes, nuestros sueños juntos?». Carlos cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en su mirada. «Lo siento, Mariana. Tengo que hacer esto. Es mi futuro, mi carrera. Si no aprovecho esta oportunidad ahora, quizás nunca llegue otra igual». Mariana se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «Podemos hacerlo funcionar, Carlos. Podemos intentar una relación a distancia. Por favor, no tires todo lo que tenemos por una oportunidad de negocio». Carlos retiró suavemente sus manos, sintiendo cómo se le rompía el corazón con cada palabra. «No es solo una oportunidad de negocio, Mariana.
Es el comienzo de todo lo que siempre he soñado. No puedo dividir mi atención ahora. Necesito enfocarme completamente en esto. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Mariana. Entonces, ¿esto es todo? 3 años juntos y simplemente, ¿se acabó? Carlos tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. Lo siento. De verdad lo siento. Tal vez algún día, cuando haya logrado lo que me propongo. Mariana negó con la cabeza, dando un paso atrás. No, Carlos. No habrá algún día. Si te vas ahora, será para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos tomó su maleta, ya preparada, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Adiós, Mariana. Espero que algún día puedas perdonarme. Y con esas palabras, Carlos cerró la puerta detrás de él, dejando atrás no solo a Mariana, sino una parte de sí mismo que nunca recuperaría completamente. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Carlos de nuevo en el bullicioso aeropuerto. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emociones lo abrumaba: culpa, arrepentimiento, y una creciente sensación de que el pasado que creía haber dejado atrás estaba a punto de alcanzarlo. Con la respiración entrecortada, Carlos dio un paso hacia Mariana y los adolescentes. ¿Qué secretos guardaba el tiempo que habían estado separados? ¿Y cómo cambiaría este encuentro inesperado el curso de sus vidas? Carlos avanzó con paso titubeante hacia el grupo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. A medida que se acercaba, pudo observar mejor a Mariana y a los 4 adolescentes que la rodeaban. La visión lo dejó sin aliento. Mariana, a pesar de los años transcurridos, seguía siendo hermosa. Su cabello castaño, ahora con algunas canas plateadas, enmarcaba un rostro que mostraba las huellas del tiempo y la experiencia. Pero fueron los jóvenes quienes capturaron toda su atención. 4 adolescentes, 2 chicos y 2 chicas, de unos 15 años, se agrupaban alrededor de Mariana. Cada uno de ellos era como un espejo del pasado de Carlos. Los mismos ojos marrones, la misma línea de la mandíbula, incluso la forma en que uno de los chicos fruncía el ceño le resultaba dolorosamente familiar. «Mamá, vamos a perder el vuelo», exclamó una de las chicas, tirando del brazo de Mariana. «Calma, Sofía», respondió Mariana, su voz tensa. «Tenemos tiempo de sobra». Fue en ese momento cuando Mariana levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Carlos. El reconocimiento, seguido de una mezcla de shock y pánico, cruzó su rostro. ¿Mariana? La voz de Carlos salió como un susurro ronco. Los adolescentes, sintiendo la repentina tensión, se giraron para mirar al recién llegado. Sus expresiones variaban desde la curiosidad hasta la confusión. Carlos. Mariana logró articular, su voz apenas audible en el bullicio del aeropuerto. Uno de los chicos, el que se parecía más a Carlos, dio un paso adelante. «Mamá, ¿quién es este señor?». Mariana parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas. Sus ojos iban de Carlos a los jóvenes, como si estuviera tratando de protegerlos de una verdad invisible. «Lucas, por favor, lleva a tus hermanos a comprar algo de beber», dijo finalmente, sin apartar la mirada de Carlos. «Pero mamá», protestó la otra chica. «Ahora, Elena», insistió Mariana con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Los 4 adolescentes se alejaron a regañadientes, lanzando miradas curiosas por encima del hombro mientras se dirigían a una cafetería cercana. Una vez solos, el silencio entre Carlos y Mariana se volvió casi tangible. 20 años de ausencia, de decisiones y consecuencias, parecían materializarse en el espacio entre ellos. Son tus hijos, ¿verdad?, preguntó Carlos, aunque ya conocía la respuesta. Su voz temblaba con una mezcla de emociones que ni siquiera él podía descifrar completamente. Mariana asintió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Sí, Carlos. Son mis hijos. Y se parecen tanto a...». Carlos no pudo terminar la frase.
La implicación colgaba en el aire, pesada y cargada de posibilidades que amenazaban con alterar el curso de sus vidas para siempre. Mariana tomó una respiración profunda, como preparándose para una batalla largamente postergada. Carlos, hay algo que necesitas saber. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. El anuncio de un vuelo resonó por los altavoces, pero para Carlos y Mariana, el mundo exterior había dejado de existir. En ese momento, en medio del ajetreo del aeropuerto, estaban a punto de enfrentar una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente, normalmente ágil para los negocios, parecía haberse congelado. Las palabras de Mariana resonaban en sus oídos, pero su significado completo aún no lograba penetrar la barrera de shock que lo envolvía. ¿Qué quieres decir, Mariana?, logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. Mariana cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que Carlos recordaba bien de sus años juntos. Carlos, esos 4 adolescentes son tus hijos. El mundo pareció detenerse. Carlos sintió que le faltaba el aire, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos se movieron rápidamente entre Mariana y la dirección en la que los jóvenes habían desaparecido. Pero, ¿cómo? Nosotros, hace 20 años. Balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. Mariana tomó una respiración profunda. ¿Recuerdas cuando donaste esperma durante nuestro último año de universidad? Fue justo antes de que te fueras. La memoria golpeó a Carlos como un relámpago. Lo había hecho por dinero extra, sin pensar realmente en las consecuencias. Nunca imaginó que... Yo no sabía que tú... Carlos se pasó una mano temblorosa por el cabello. ¿Por qué no me lo dijiste? Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Decirte qué, Carlos? ¿Que estaba embarazada cuando decidiste que tu carrera era más importante que nosotros? ¿Que iba a tener no 1, sino 4 bebés? ¿Qué se suponía que debía hacer? La culpa y el remordimiento inundaron a Carlos. Recordó la determinación con la que había perseguido sus sueños, sin mirar atrás, sin considerar realmente lo que estaba dejando. Yo, lo siento tanto, Mariana. Nunca imaginé. No lo imaginaste, interrumpió Mariana, su voz una mezcla de dolor y rabia contenida. Tomé la decisión de criarlo sola. No fue fácil, pero son lo mejor que me ha pasado en la vida. Carlos miró de nuevo hacia la cafetería, donde podía ver a los 4 adolescentes riendo y bromeando entre ellos. Sus hijos. La idea era abrumadora, aterradora y, sorprendentemente, emocionante al mismo tiempo. ¿Ellos saben de mí?, preguntó con voz temblorosa. Mariana negó con la cabeza. Saben que fueron concebidos por inseminación artificial. Pero no saben quién eres tú. Nunca pensé que nos encontraríamos así. El silencio cayó entre ellos, pesado con las implicaciones de esta revelación. Carlos sentía que su mundo, tan cuidadosamente construido durante las últimas 2 décadas, se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre su vida, sus prioridades, estaba siendo cuestionado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, su voz cargada de emoción. Mariana miró hacia sus hijos y luego de vuelta a Carlos. No lo sé, Carlos. Realmente no lo sé. En ese momento, los 4 adolescentes comenzaron a regresar, sus risas disminuyendo a medida que notaban la tensión entre su madre y el extraño. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué les diría? ¿Cómo reaccionarían al saber la verdad? El futuro, que hace solo unos minutos parecía tan claro y definido, ahora era un mar de incertidumbre. Carlos Mendoza, el exitoso empresario que siempre tenía el control, se encontraba completamente perdido, a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. Los 4 adolescentes se acercaban, sus pasos resonando en los oídos de Carlos como un tambor ominoso.
Mariana, con una mezcla de pánico y determinación en sus ojos, se giró rápidamente hacia ellos. Chicos, ha habido un pequeño cambio de planes, dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesito que vayan a la sala de espera. Los alcanzaré en un momento. Lucas, el más parecido a Carlos, frunció el ceño. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor? Mariana vaciló, su mirada saltando entre Carlos y sus hijos. Es un viejo amigo. Necesitamos hablar de algo importante. Elena, la más perspicaz del grupo, entrecerró los ojos. Mamá, estás actuando muy raro. ¿Está todo bien? Sí, cariño, todo está bien, respondió Mariana, pero su voz temblorosa traicionaba sus palabras. Sofía, siempre la más emocional, dio un paso adelante. ¿No nos estás diciendo algo? ¿Por qué? El cuarto adolescente, Miguel, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Tiene algo que ver con nosotros, ¿verdad? Carlos, incapaz de contenerse más, dio un paso adelante. Yo soy. Carlos, no. Mariana lo interrumpió, el pánico evidente en su voz. Pero era demasiado tarde. Los cuatro adolescentes miraban ahora a Carlos con una mezcla de curiosidad y sospecha. El parecido entre ellos y el hombre frente a ellos era innegable, y una comprensión silenciosa comenzó a formarse en sus mentes. Mamá, dijo Lucas lentamente, sin apartar los ojos de Carlos. ¿Quién es él realmente? Mariana cerró los ojos, derrotada. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Chicos, yo, lo siento. Debería haberles dicho esto hace mucho tiempo. Carlos, sintiendo el peso de la responsabilidad y años de ausencia, dio otro paso adelante. Mi nombre es Carlos Mendoza. Y yo soy su padre biológico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los cuatro adolescentes se quedaron paralizados, sus expresiones cambiando rápidamente de soca confusión, y luego a una mezcla de emociones que ni siquiera ellos parecían capaces de descifrar. Elena fue la primera en reaccionar. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Mamá, dijiste que fuimos concebidos por inseminación artificial. Y así fue, respondió Mariana, su voz apenas un susurro. Pero el donante fue Carlos. Sofía dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No puede ser. ¿Por qué nos lo ocultaste? Miguel, siempre el más analítico, miró fijamente a Carlos. ¿Lo sabías? ¿Sabías de nosotros todo este tiempo? Carlos sintió que su corazón se rompía ante la acusación implícita en la pregunta. No, yo me acabo de enterar. Nunca supe que... Lucas, que hasta ahora había permanecido en silencio, explotó de repente. ¿Entonces qué? ¿Apareces después de 15 años y esperas que te llamemos, papá? ¿Qué clase de broma es esta? La tensión en el aire era palpable. Mariana intentó acercarse a sus hijos, pero ellos retrocedieron, sus ojos llenos de confusión y dolor. Por favor, déjenme explicarles, suplicó Mariana. Es complicado, pero... Complicado, interrumpió Elena, con lágrimas en los ojos. Nos has mentido toda nuestra vida, mamá. ¿Qué más no nos has dicho? Carlos, sintiendo que todo se desmoronaba, intentó intervenir. Chicos, por favor, no culpen a su madre. Ella solo intentaba protegerlos. ¿Protegernos de qué?, preguntó Sofía, su voz temblando. ¿De la verdad? El anuncio de un vuelo resonó por los altavoces, recordándoles abruptamente dónde estaban. Pasajeros apresurados pasaban a su alrededor, ajenos al drama que se desarrollaba en medio del ajetreo del aeropuerto. Mariana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a Carlos con una mezcla de desesperación y súplica. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo podrían manejar esta situación sin destrozar la vida de estos cuatro jóvenes que no habían pedido nada de esto? El futuro, que hace solo unos minutos parecía tan claro y definido para todos,
ahora era un torbellino de incertidumbre y emociones en conflicto. Y en medio de todo, 4 adolescentes confundidos y heridos miraban a los adultos que se suponía debían guiarlos, esperando respuestas que nadie parecía tener. El caos de emociones que se arremolinaba en el pequeño grupo contrastaba bruscamente con el ajetreo normal del aeropuerto. Carlos, sintiendo el peso de años de ausencia y decisiones pasadas, dio un paso adelante, su voz temblando pero decidida. «Escuchen, por favor», comenzó, mirando a cada uno de los adolescentes a los ojos. «Sé que esto es un shock para todos. Para mí también lo es. Pero creo que merecen saber la verdad, toda la verdad». Mariana, con los ojos aún brillantes por las lágrimas, asintió lentamente. «Tienen razón. Les debemos explicaciones». Lucas, el más temperamental, cruzó los brazos. ¿Y crees que una explicación lo arreglará todo? ¿15 años de mentiras? No, respondió Carlos con suavidad. No arreglará nada. Pero es un comienzo. Elena, siempre la más pragmática, miró a su alrededor. Este no es el lugar para tener esta conversación. Hay demasiada gente. Sofía, abrazándose a sí misma, preguntó con voz temblorosa, ¿qué pasará con nuestro vuelo? Mariana miró su reloj y luego a Carlos. La decisión en sus ojos era clara. Lo pospondremos. Esto es más importante. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Hay un café tranquilo en la planta baja. Podríamos hablar allí. Carlos asintió, agradecido por la sugerencia. Es una buena idea. ¿Están todos de acuerdo? Los adolescentes intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Lucas habló por todos. De acuerdo. Pero queremos toda la verdad. Sin más secretos. Sin más secretos, prometió Mariana, su voz cargada de emoción. Mientras el grupo se dirigía hacia el café, el silencio entre ellos era pesado, lleno de preguntas no formuladas y emociones contenidas. Carlos caminaba junto a Mariana, sus manos casi rozándose, un recordatorio físico de la conexión que una vez compartieron y de todo lo que había cambiado. Al llegar al café, encontraron una mesa apartada en un rincón. El camarero, sintiendo la tensión, tomó rápidamente sus pedidos y se retiró, dejándolos solos con su drama familiar. Carlos miró a los 4 jóvenes frente a él, sus propios rasgos reflejados en cada uno de ellos de maneras sutiles y sorprendentes. Tomó una respiración profunda, preparándose para una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Comenzaré desde el principio, dijo, su voz baja pero firme. Hace 20 años, yo era un estudiante universitario con grandes sueños y muy poco dinero. Mientras Carlos comenzaba su relato, los ojos de los adolescentes estaban fijos en él, una mezcla de curiosidad, resentimiento y una chispa de algo que podría ser esperanza brillando en sus miradas. Mariana, sentada a su lado, escuchaba en silencio, reviviendo sus propios recuerdos y preparándose para compartir su parte de la historia. El bullicio del aeropuerto se desvanecía en el fondo, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. En ese pequeño café, una familia fragmentada comenzaba el doloroso pero necesario proceso de descubrir la verdad y, tal vez, encontrar un camino hacia la reconciliación. Carlos terminó su relato, su voz ronca por la emoción contenida. Los 4 adolescentes lo miraban fijamente, sus expresiones una mezcla de asombro, confusión y un atisbo de comprensión. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preguntas no formuladas y verdades recién reveladas. Mariana, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, tomó una respiración profunda antes de hablar. Chicos, sé que esto es mucho para procesar. Pero hay más que necesitan saber. Lucas, el más impetuoso, se inclinó hacia adelante. ¿Más secretos, mamá? ¿Qué más nos has ocultado? Mariana cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación y vulnerabilidad. Cuando descubrí que estaba embarazada, Carlos ya se había ido. Yo no sabía qué hacer.
Estaba asustada, sola, y... ¿Por qué no le dijiste?, interrumpió Elena, su voz temblando ligeramente. Mariana miró a Carlos, sus ojos llenos de un dolor antiguo. Porque él había elegido su carrera sobre nosotros. No quería ser una carga, no quería que se sintiera obligado a volver. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mariana, yo, si lo hubiera sabido. ¿Qué, Carlos?, preguntó Mariana, su voz mezclando tristeza y un toque de amargura. ¿Habrías renunciado a tus sueños? ¿A tu carrera? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 4 adolescentes miraban de Carlos a Mariana, tratando de procesar esta nueva información. Sofía, con lágrimas en los ojos, fue la primera en romper el silencio. Entonces, ¿fuimos un accidente? ¿Una complicación no deseada en sus vidas? No, exclamaron Carlos y Mariana al unísono, sorprendidos por su sincronía. Mariana se inclinó hacia sus hijos, su voz llena de emoción. Nunca, ni por un segundo, fueron un accidente o algo no deseado. Fueron una sorpresa, sí, pero la mejor sorpresa de mi vida. Carlos, sintiendo la necesidad de añadir algo, habló con voz temblorosa. Y aunque no lo supe hasta hoy, puedo decirles con toda honestidad que ustedes son lo más valioso que he creado en mi vida. Miguel, el más analítico, frunció el ceño. Pero si no sabías de nosotros, ¿cómo puedes decir eso? Carlos miró a cada uno de los adolescentes, sus ojos brillantes de emoción. Porque en el momento en que los vi, en que supe quiénes eran, todo cambió. Todo lo que creía importante, todo por lo que he trabajado, de repente pareció insignificante en comparación. Un silencio cargado de emociones cayó sobre la mesa. Los 4 adolescentes intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Lucas habló, su voz mezclando confusión y una pizca de esperanza. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debemos hacer con toda esta información? Mariana extendió su mano sobre la mesa, una oferta de confort. No tienen que hacer nada que no quieran. Esto es mucho para procesar, y entendemos si necesitan tiempo. Carlos asintió, agregando suavemente, pero quiero que sepan que estoy aquí. Si me lo permiten, me gustaría conocerlos, ser parte de sus vidas de la manera que ustedes elijan. Los 4 adolescentes se miraron entre sí, una mezcla de emociones cruzando sus rostros. El futuro, que hace solo unas horas parecía tan claro y definido, ahora era un lienzo en blanco lleno de posibilidades y desafíos. Elena, siempre la voz de la razón, habló por todos. Creo que todos necesitamos tiempo para pensar en esto. Para procesar todo lo que hemos descubierto hoy. Mariana y Carlos asintieron, comprendiendo la magnitud de lo que estaban pidiendo a sus hijos. Tómense el tiempo que necesiten, dijo Mariana suavemente. Estaremos aquí cuando estén listos para hablar más. Mientras el grupo se levantaba de la mesa, el aire estaba cargado de emociones no resueltas y preguntas sin responder. Pero también había un destello de algo más, una chispa de conexión, un hilo invisible que unía a esta familia recién descubierta. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, estaba lleno de posibilidades que ninguno de ellos había imaginado posibles hasta ese día en el aeropuerto. Mientras el grupo salía del café, Carlos sintió una tormenta de emociones agitándose en su interior. La revelación de su paternidad, el shock en los rostros de los adolescentes, y la historia compartida con Mariana lo habían dejado emocionalmente exhausto y, al mismo tiempo, extrañamente energizado. Se detuvo abruptamente en medio del pasillo del aeropuerto, causando que los demás se giraran para mirarlo con curiosidad y un toque de aprensión. Yo, necesito un momento, dijo Carlos, su voz temblando ligeramente. Si me disculpan. Sin esperar respuesta, se alejó rápidamente, buscando un rincón tranquilo donde pudiera procesar todo lo que había sucedido. Encontró un asiento vacío cerca de una ventana que daba a la pista de aterrizaje y se desplomó en él, enterrando la cara entre las manos. Las imágenes de los últimos momentos pasaban por su mente como una película en cámara rápida,
el rostro de Mariana al verlo después de tantos años, la sorpresa en los ojos de los adolescentes, sus propias palabras tratando de explicar lo inexplicable. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró para sí mismo, la culpa amenazando con ahogarlo. Toda mi vida persiguiendo el éxito, y lo más importante estaba justo aquí, sin que yo lo supiera. Levantó la vista, observando los aviones despegar y aterrizar. Cada uno llevaba personas a sus destinos, a sus vidas planificadas. Y aquí estaba él, con todos sus planes desmoronándose a su alrededor. ¿Señor Mendoza? Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Era Elena, la más perceptiva de los cuatro, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos se enderezó, sorprendido por su presencia. Elena, yo, lo siento, solo necesitaba un momento para procesar todo, terminó ella por él, sentándose a su lado. Nosotros también. Se quedaron en silencio por un momento, observando juntos el ir y venir de los aviones. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó Elena finalmente, su voz apenas un susurro. Carlos la miró, sorprendido por la profundidad de la pregunta. Vio en sus ojos una madurez que iba más allá de sus años, y sintió una punzada de orgullo mezclada con tristeza por todos los momentos que se había perdido. Honestamente, comenzó, su voz ronca por la emoción, me siento abrumado. Asustado. Emocionado. Culpable. Todo al mismo tiempo. Elena asintió lentamente. Nosotros también nos sentimos así. Es como si toda nuestra vida hubiera sido una mentira, y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, la animó Carlos suavemente. Y al mismo tiempo, es como si una pieza que faltaba finalmente encajara en su lugar, terminó Elena, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Carlos sintió que su corazón se apretaba en su pecho. Sin pensarlo, extendió su mano, ofreciéndola a Elena. Para su sorpresa y alivio, ella la tomó después de un momento de duda. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo Carlos, su voz cargada de emoción. Pero si me dan la oportunidad, me gustaría ser parte de su futuro. De cualquier manera que ustedes lo permitan. Elena lo miró, una mezcla de esperanza y cautela en sus ojos. No será fácil. Hay mucho dolor, mucha confusión. Lo sé, asintió Carlos. Y estoy dispuesto a enfrentar todo eso. A ganarme un lugar en sus vidas, si me lo permiten. Un silencio cargado de posibilidades cayó entre ellos. En la distancia, podían ver a Mariana y los otros adolescentes, observándolos con una mezcla de curiosidad y aprensión. No puedo hablar por los demás, dijo Elena finalmente, apretando ligeramente la mano de Carlos. Pero creo que todos merecemos la oportunidad de conocernos. De ver qué puede surgir de todo esto. Carlos sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. No era una promesa, ni siquiera una garantía, pero era un comienzo. Un comienzo que, hace solo unas horas, ni siquiera sabía que necesitaba o deseaba. Mientras se levantaban para reunirse con el resto del grupo, Carlos se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. El futuro que había planeado tan cuidadosamente se había desvanecido, reemplazado por uno lleno de incertidumbre pero también de posibilidades infinitas. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente vivo, listo para enfrentar cualquier desafío que este nuevo capítulo de su vida pudiera traer. Carlos y Elena regresaron al grupo, un silencio cargado de expectativas los envolvía. Mariana los observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión, mientras los otros tres adolescentes intercambiaban miradas inquietas. ¿Y bien?, preguntó Lucas, su voz teñida de impaciencia y un toque de ansiedad. Elena miró a Carlos, como pidiéndole permiso silenciosamente para hablar. Él asintió suavemente, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Hemos hablado, comenzó Elena, su voz firme pero cargada de emoción. Y creemos que deberíamos darnos una oportunidad. Para conocernos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana dejó escapar un suspiro tembloroso, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sofía se abrazó a sí misma,
como si intentara protegerse de la avalancha de emociones. Miguel, siempre el más analítico, frunció el ceño, procesando la información. Lucas, sin embargo, explotó. ¿Qué? ¿Así de fácil? Después de 15 años de mentiras y ausencia, ¿simplemente lo aceptamos en nuestras vidas? Carlos sintió como si cada palabra fuera un puñal en su corazón, pero se mantuvo firme. Lucas, entiendo tu enojo. Tienes todo el derecho a sentirte así. No espero que me acepten de inmediato, solo pido la oportunidad de... ¿De qué?, interrumpió Lucas, sus ojos brillando de furia y dolor. ¿De jugar a ser papá cuando te convenga? ¿De entrar y salir de nuestras vidas como si fuéramos algún proyecto de caridad? Lucas, exclamó Mariana, su voz mezclando reproche y comprensión. Carlos levantó una mano, deteniendo a Mariana. No, está bien. Tiene razón en estar enojado. Se volvió hacia Lucas, mirándolo directamente a los ojos. No puedo cambiar el pasado, Lucas. No puedo recuperar los años perdidos. Pero puedo prometerte esto, si me das la oportunidad, haré todo lo que esté en mi poder para ser parte de tu vida, de la vida de todos ustedes, de la manera que me permitan. El rostro de Lucas era una máscara de emociones en conflicto. Por un momento, pareció que iba a gritar de nuevo, pero luego, para sorpresa de todos, sus hombros se desplomaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué después de tanto tiempo? Carlos sintió que su propio corazón se rompía ante el dolor en la voz de su hijo. Sin pensarlo, dio un paso adelante y, con una suavidad que sorprendió incluso a él mismo, puso una mano en el hombro de Lucas. Porque el destino, el universo, o lo que sea que controle estas cosas, decidió que era el momento, respondió Carlos, su voz cargada de emoción. Y porque, aunque no lo supiera hasta hoy, los he estado esperando toda mi vida. Lucas levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Carlos. Por un momento, el resto del mundo pareció desvanecerse. Padre e hijo, separados por años de secretos y ausencia, conectados por un vínculo que trascendía el tiempo y las circunstancias. Sofía, incapaz de contenerse más, se acercó y abrazó a Lucas. Pronto, Elena y Miguel se unieron, formando un círculo protector alrededor de su hermano. Mariana observaba la escena, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Carlos dio un paso atrás, respetando el momento íntimo entre los hermanos. Pero para su sorpresa, sintió una mano que tomaba la suya. Era Mariana, que lo miraba con una mezcla de gratitud y esperanza. No será fácil, murmuró ella, apretando suavemente su mano. Lo sé, respondió Carlos, su voz apenas audible. Pero vale la pena intentarlo. Mientras observaban a sus hijos abrazados, Carlos sintió que algo cambiaba dentro de él. El vacío que había llevado durante años, ese sentimiento de que algo faltaba en su vida aparentemente perfecta, comenzaba a llenarse. Era el comienzo de un viaje, uno lleno de desafíos y emociones, pero también de esperanza y posibilidades infinitas. El bullicio del aeropuerto continuaba a su alrededor, pero para esta familia recién reunida, el mundo se había reducido a este momento. Un momento de vulnerabilidad, de verdad, y de un nuevo comienzo que ninguno de ellos había imaginado posible hasta ese día. El abrazo grupal de los adolescentes se fue disolviendo lentamente, cada uno de ellos secándose las lágrimas y tratando de recuperar la compostura. El ambiente estaba cargado de emociones a flor de piel, una mezcla de vulnerabilidad y expectativa que parecía vibrar en el aire. Mariana, aún sosteniendo la mano de Carlos, dio un paso adelante. Chicos, sé que esto es mucho para procesar. Quizás deberíamos. Fue interrumpida por el sonido estridente de un teléfono. Carlos, sobresaltado, soltó la mano de Mariana y buscó en su bolsillo. Al mirar la pantalla, su rostro palideció visiblemente. Es mi asistente, murmuró, su voz tensa. La reunión, se suponía que debía estar en Nueva York hace una hora. Los adolescentes intercambiaron miradas de confusión y una pizca de decepción. Lucas, aún con los ojos enrojecidos,
soltó una risa amarga. Y así comienza, dijo, su voz mezclando sarcasmo y dolor. El trabajo llamando. Supongo que algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró el teléfono en su mano, luego a su familia recién descubierta. En ese momento, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La decisión que tomara ahora definiría el curso de su relación con sus hijos. Con un movimiento decidido, apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. No, dijo firmemente, mirando a cada uno de sus hijos a los ojos. Algunas cosas sí cambian. Y están cambiando ahora mismo. Mariana lo miró con sorpresa. Carlos, ¿tu trabajo, estás seguro? Carlos asintió, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Esta reunión, este negocio, puede esperar. Ustedes no pueden. Elena dio un paso adelante, su expresión una mezcla de esperanza y cautela. ¿Qué estás diciendo exactamente? Carlos tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de sus próximas palabras. Estoy diciendo que quiero estar aquí, con ustedes. Quiero conocerlos, escuchar sus historias, ser parte de sus vidas. Si me lo permiten, por supuesto. Miguel, siempre el más pragmático, frunció el ceño. Pero, ¿y tu trabajo? ¿Tu vida en? En este momento, nada de eso importa, interrumpió Carlos suavemente. He pasado los últimos 20 años construyendo un imperio, persiguiendo el éxito. Y ahora me doy cuenta de que lo más valioso, lo más importante, ha estado aquí todo el tiempo, sin que yo lo supiera. Sofía, con lágrimas frescas en los ojos, se acercó tímidamente a Carlos. ¿De verdad quieres conocernos? No es solo culpa o obligación. Carlos sintió que su corazón se apretaba ante la vulnerabilidad en la voz de su hija. Sin pensarlo dos veces, abrió sus brazos en una invitación silenciosa. Para su sorpresa y alivio, Sofía se lanzó a sus brazos, sollozando suavemente. No es culpa ni obligación, cariño, murmuró Carlos, acariciando suavemente el cabello de Sofía. Es amor. Un amor que no sabía que tenía hasta hoy, pero que siento crecer con cada minuto que paso con ustedes. Uno a uno, Elena y Miguel se unieron al abrazo. Lucas, aún reticente, observaba desde un lado, pero su expresión se había suavizado considerablemente. Mariana, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, observaba la escena con una mezcla de emociones. Años de secretos, de criar a 4 hijos sola, de preguntarse, ¿qué hubiera pasado si, todo parecía culminar en este momento? Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Miguel, su voz amortiguada por el abrazo grupal. Carlos se separó suavemente, mirando a cada uno de sus hijos y luego a Mariana. Ahora, si están de acuerdo, me gustaría que me contaran todo sobre ustedes. Quiero saberlo todo, sus gustos, sus sueños, sus miedos. Y quiero que me conozcan también, el hombre detrás del empresario que creían que era. Mariana asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Creo que conozco el lugar perfecto para eso. Hay un parque cerca de aquí, tranquilo y hermoso. Podríamos ir allí, hablar, tal vez incluso hacer un picnic improvisado. Los adolescentes se miraron entre sí, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Lucas, que hasta ahora había mantenido su distancia, dio un paso adelante. Está bien, dijo, su voz mezclando cautela y una pizca de esperanza. Pero sin más secretos, sin más mentiras. Todo al descubierto. Carlos extendió su mano hacia Lucas. Te lo prometo. Todo al descubierto. Después de un momento de duda, Lucas tomó la mano de su padre, sellando un pacto silencioso. Mientras el grupo se preparaba para salir del aeropuerto, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, Carlos sintió una mezcla de emoción y temor. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría obstáculos y momentos difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo,
como si hubiera encontrado una pieza de sí mismo que ni siquiera sabía que faltaba. El bullicio del aeropuerto continuaba a su alrededor, un recordatorio del mundo que seguía girando. Pero para Carlos y su familia recién reunida, el universo se había reducido a este momento, a esta nueva oportunidad de crear algo hermoso a partir de años de ausencia y secretos. Y mientras salían juntos hacia la luz del día, hacia un futuro desconocido pero lleno de promesas, Carlos supo que, pasara lo que pasara, ya nada volvería a ser igual. Y por primera vez en su vida, eso le parecía perfecto. El parque era un oasis de tranquilidad en medio del ajetreo de la ciudad. Los árboles se mecían suavemente con la brisa, y el sonido distante de risas infantiles flotaba en el aire. Carlos, Mariana y los 4 adolescentes se sentaron en un círculo sobre el césped, una manta improvisada extendida entre ellos con algunos bocadillos que habían comprado de camino. El silencio inicial era incómodo, cargado de expectativas y nerviosismo. Carlos se aclaró la garganta, buscando las palabras adecuadas para romper el hielo. Entonces, comenzó, su voz ligeramente temblorosa, ¿por dónde les gustaría empezar? Los adolescentes intercambiaron miradas, como si estuvieran decidiendo silenciosamente quién hablaría primero. Finalmente, fue Elena quien tomó la iniciativa. Cuéntanos sobre ti, dijo, sus ojos fijos en Carlos. No el empresario exitoso, sino, tú. El hombre detrás de los titulares. Carlos asintió, tomando una respiración profunda. Bueno, supongo que debería empezar por el principio. Nací en un pequeño pueblo, hijo de padres trabajadores. Desde joven, soñaba con algo más grande, con hacer una diferencia en el mundo. Mientras Carlos hablaba, compartiendo historias de su infancia, sus luchas y sus sueños, notó cómo los rostros de sus hijos iban cambiando. La hostilidad inicial de Lucas se suavizaba, la curiosidad de Elena crecía, la emoción brillaba en los ojos de Sofía, y Miguel escuchaba con atención analítica. Y entonces, cuando finalmente logré mi primer gran negocio, pensé que había alcanzado todo lo que siempre había querido, continuó Carlos, su voz cargada de emoción. Pero ahora me doy cuenta de que siempre hubo un vacío, algo que faltaba. Nosotros, murmuró Sofía, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Carlos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, ustedes. Aunque no lo supiera, ustedes eran esa pieza faltante. Lucas, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con voz entrecortada. ¿Y si no nos hubieras encontrado hoy? ¿Habrías seguido con tu vida perfecta, sin saber de nuestra existencia? La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de tensión en el grupo. Mariana se tensó visiblemente, pero Carlos levantó una mano, indicando que quería responder. Lucas, comenzó, mirando directamente a los ojos de su hijo, no puedo cambiar el pasado. No puedo decirte con certeza qué habría pasado si no nos hubiéramos encontrado hoy. Pero lo que sí puedo decirte es esto, desde el momento en que los vi, en que supe quiénes eran, todo cambió. Mi vida perfecta, como la llamas, de repente pareció vacía y sin sentido. Se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. Sé que no puedo recuperar los años perdidos. Sé que hay mucho dolor, mucha confusión. Pero si me dan la oportunidad, prometo dedicar cada día a ser el padre que merecen, a conocerlos, a amarlos, a apoyarlos en todo lo que hagan. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones. Mariana, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, extendió su mano y la puso sobre la de Carlos, un gesto de apoyo y quizás, de perdón. Miguel, siempre el más pragmático, habló con voz calmada pero cargada de emoción. ¿Y cómo funcionaría eso exactamente? Tienes tu vida, tu trabajo. Nosotros tenemos la nuestra. ¿Cómo encajas en todo esto? Carlos miró a Mariana, buscando su aprobación silenciosa antes de responder. Eso es algo que tendremos que descubrir juntos. No será fácil, y habrá desafíos. Pero estoy dispuesto a hacer los cambios necesarios en mi vida para ser parte de la suya. Si ustedes me lo permiten, por supuesto. Elena,
con una mezcla de esperanza y cautela en su voz, preguntó, ¿y si decidimos que queremos que seas parte de nuestras vidas? ¿Qué pasará entonces? Carlos sintió que su corazón se aceleraba ante la posibilidad. Entonces, haremos que funcione. Paso a paso, día a día. Aprenderemos juntos, creceremos juntos. Y prometo que haré todo lo que esté en mi poder para compensar el tiempo perdido. Sofía, incapaz de contenerse más, se lanzó a los brazos de Carlos, sollozando suavemente. Uno a uno, Elena y Miguel se unieron al abrazo. Lucas, aún reticente pero con los ojos brillantes de emoción contenida, dio un paso adelante. No será fácil, dijo, su voz mezclando advertencia y una pizca de esperanza. Hay mucho que sanar, mucho que construir. Carlos asintió, extendiendo su mano libre hacia Lucas. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer el trabajo, a estar ahí en los buenos y malos momentos. Si me dan esa oportunidad. Después de un momento de duda, Lucas tomó la mano de su padre, completando el círculo familiar. Mariana, observando la escena con una mezcla de alegría y nostalgia, finalmente habló, creo que esto es el comienzo de algo hermoso. Diferente, desafiante, pero hermoso. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el parque en tonos dorados, la familia recién reunida permaneció abrazada, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibilidades, pero por primera vez en mucho tiempo, todos sentían una chispa de esperanza, una sensación de que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que el destino les deparara. Y así, en ese parque tranquilo, lejos del bullicio del aeropuerto y del mundo de los negocios, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo de redescubrimiento, de sanación, y de la construcción de lazos que, aunque tardíos, prometían ser más fuertes que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. El abrazo familiar se fue disolviendo lentamente, cada uno secándose las lágrimas y tratando de recuperar la compostura. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Carlos miró su reloj y se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Yo, supongo que debería buscar un hotel para pasar la noche, dijo, su voz mezclando renuencia y realidad. Mariana y los adolescentes intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Mariana habló, Carlos, sé que esto puede sonar precipitado, pero, ¿te gustaría quedarte en nuestra casa esta noche? La propuesta cayó como una bomba en el grupo. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y esperanza brillando en ellos. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas un susurro. No quiero imponerme o hacer que nadie se sienta incómodo. Lucas, sorprendiendo a todos, fue el primero en responder. Creo que es una buena idea, dijo, su voz mezclando cautela y determinación. Si vamos a intentar ser una familia, deberíamos empezar por conocernos realmente, ¿no? Elena asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Además, hay tanto de qué hablar aún. Tantas historias que compartir. Sofía, siempre la más emocional, saltó de emoción. Sí. Podemos mostrarle nuestras habitaciones, nuestros proyectos, nuestras mascotas. Miguel, el más pragmático, añadió, y será más fácil planificar los próximos pasos si estamos todos juntos. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Miró a Mariana, buscando confirmación. Ella asintió suavemente, una mezcla de emociones bailando en sus ojos. Si estás de acuerdo, dijo Mariana, nos encantaría tenerte en casa. Carlos tomó una respiración profunda, tratando de controlar el temblor en su voz. Yo, me sentiría honrado. Gracias. Mientras recogían sus cosas y se preparaban para salir del parque, Carlos no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Estaba a punto de entrar en el mundo de sus hijos, de ver dónde y cómo habían crecido sin él. El viaje en coche fue un torbellino de emociones y conversaciones. Los adolescentes, ahora más relajados, bombardearon a Carlos con preguntas sobre su vida, su trabajo, sus gustos.
Carlos respondía con entusiasmo, absorbiendo cada detalle que sus hijos compartían a cambio. Cuando finalmente llegaron a la casa, una modesta pero acogedora vivienda en un tranquilo barrio residencial, Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Este era el hogar que Mariana había construido para sus hijos, el lugar donde habían crecido y se habían convertido en las personas increíbles que eran hoy. Al entrar, fue recibido por una explosión de color y vida. Fotos familiares cubrían las paredes, proyectos escolares y trofeos adornaban las estanterías. Cada rincón contaba una historia de la que él no había sido parte hasta ahora. «Bienvenido a nuestro hogar», dijo Mariana suavemente, poniendo una mano en su hombro. Carlos sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. «Es hermoso», logró decir, su voz cargada de emoción. «Gracias por compartirlo conmigo». Los adolescentes, emocionados, comenzaron a tirar de él en diferentes direcciones, cada uno queriendo mostrarle su parte favorita de la casa. «Ven, papá», exclamó Sofía, la palabra «papá» saliendo naturalmente de sus labios por primera vez. «Quiero mostrarte mi colección de mariposas». «Después tienes que ver mi taller de robótica», añadió Miguel con entusiasmo. «Y mis pinturas», agregó Elena. Incluso Lucas, aún cauto pero claramente más abierto, dijo, tal vez podrías echar un vistazo a mis composiciones musicales más tarde». Carlos se dejó llevar por el torbellino de entusiasmo de sus hijos, su corazón rebosante de una alegría que nunca había experimentado. Mientras recorría la casa, escuchando las historias detrás de cada objeto, cada foto, cada logro, se dio cuenta de cuánto se había perdido, pero también de cuánto tenía por delante. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, Carlos se encontró sentado en la sala de estar, mirando las fotos familiares en la pared. Mariana se unió a él, ofreciéndole una taza de té. «Es mucho para procesar, ¿verdad?», dijo ella suavemente. Carlos asintió, sus ojos fijos en una foto de los cuádruples en su primer día de escuela. «Me he perdido tanto», murmuró, su voz cargada de arrepentimiento y determinación. «Pero prometo que no me perderé ni un momento más». Mariana puso su mano sobre la de él, un gesto de comprensión y tal vez, de perdón. «El pasado es el pasado, Carlos. Lo importante es el futuro que construiremos juntos». Mientras la noche avanzaba, Carlos se quedó despierto, su mente llena de los eventos del día y las posibilidades del mañana. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría desafíos y momentos difíciles. Pero por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente completo, verdaderamente en casa. Y así, en esa noche tranquila, en una casa llena de amor y nuevos comienzos, Carlos hizo una promesa silenciosa. Una promesa de estar presente, de amar incondicionalmente, de ser el padre que sus hijos merecían. El futuro era incierto, pero estaba lleno de posibilidades, y Carlos estaba listo para abrazar cada una de ellas con todo su corazón. La mañana siguiente llegó con los primeros rayos de sol colándose por las cortinas de la sala de estar, donde Carlos había pasado la noche en el sofá. Se despertó desorientado por un momento, pero rápidamente los recuerdos del día anterior inundaron su mente, trayendo consigo una mezcla de emoción y nerviosismo. El sonido de pasos suaves lo alertó de que no estaba solo. Levantó la vista para encontrarse con Mariana, que lo miraba con una expresión indescifrable. «Buenos días», dijo ella suavemente. «¿Cómo dormiste?». Carlos se incorporó, pasándose una mano por el cabello despeinado. «Sorprendentemente bien, considerando todo». «¿Y los chicos?». «Aún duermen», respondió Mariana. «Carlos, tenemos que hablar». El tono serio en su voz hizo que Carlos se tensara. «Por supuesto». «¿Qué sucede?». Mariana se sentó en el sillón frente a él, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. «Anoche, después de que todos se fueron a dormir, recibí una llamada. Era tu esposa, Carlos». El mundo pareció detenerse por un momento. Carlos sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. En medio de la conmoción y la emoción del reencuentro con sus hijos, había olvidado por completo su otra vida,
la vida que había construido sin saber de la existencia de los cuádruples. «¿Yo? ¿Qué le dijiste?», preguntó, su voz apenas un susurro. Mariana lo miró fijamente. «Nada. No es mi lugar decirle algo así. Pero está preocupada, Carlos. Dice que no respondes a sus llamadas, que desapareciste sin explicación». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la realidad caer sobre sus hombros. «Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cómo voy a explicar todo esto?». «Esa es la pregunta, ¿no?», dijo Mariana, su voz mezclando comprensión y un toque de dolor. «Carlos, entiendo que quieras ser parte de la vida de los chicos. Pero tienes que pensar en las consecuencias. No solo para ti, sino para todos nosotros». Carlos asintió lentamente, la magnitud de la situación finalmente asentándose en su mente. «Tienes razón. Yo necesito hablar con ella. Explicarle todo». «¿Y luego qué?», preguntó Mariana. «¿Has pensado realmente en cómo va a funcionar esto? Tienes una vida establecida, una esposa, un trabajo al otro lado del país. Los chicos tienen su vida aquí, sus amigos, su escuela». Las palabras de Mariana eran como puñaladas, cada una exponiendo la complejidad de la situación que habían creado. Carlos se levantó, caminando hacia la ventana, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. «No lo sé, Mariana», admitió finalmente, su voz quebrada. «No sé cómo vamos a hacer que esto funcione. Pero sé que no puedo volver a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. No puedo fingir que no tengo 4 hijos maravillosos que necesitan a su padre». Mariana se acercó a él, poniendo una mano suave en su hombro. «Nadie dice que tengas que fingir, Carlos. Pero tenemos que ser realistas. Los chicos están emocionados ahora, pero ¿qué pasará cuando la novedad pase? ¿Cuándo se den cuenta de que no puedes estar aquí todo el tiempo?». Carlos se giró para mirarla, sus ojos brillantes con determinación y miedo. «Encontraré una manera. Haré que funcione. Si es necesario, moveré cielo y tierra para estar cerca de ellos». En ese momento, el sonido de pasos en las escaleras los alertó. Lucas apareció en la entrada de la sala, su expresión una mezcla de sueño y sospecha. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando de Carlos a Mariana. «¿Por qué están susurrando?». Carlos y Mariana intercambiaron una mirada rápida antes de que Carlos diera un paso adelante. «Lucas, hijo, creo que es hora de que tengamos una conversación seria. Todos nosotros». Lucas frunció el ceño, la preocupación evidente en su rostro. «¿Qué quieres decir? ¿Vas a dejarnos de nuevo?». La pregunta, tan directa y cargada de miedo, golpeó a Carlos como un puño en el estómago. Se acercó a Lucas, poniendo sus manos sobre los hombros del adolescente. «No, Lucas. No los dejaré. Nunca más», dijo con firmeza. «Pero hay cosas que necesitamos discutir, decisiones difíciles que tendremos que tomar juntos». Mientras Lucas asentía lentamente, los sonidos de los otros adolescentes despertando llenaron la casa. Carlos miró a Mariana, quien asintió en silencio. «Vamos a despertar a tus hermanos», dijo Mariana suavemente. «Es hora de que tengamos una conversación familiar». Mientras se preparaban para enfrentar las duras realidades y decisiones que tenían por delante, Carlos sintió una mezcla de miedo y determinación. No sabía cómo iban a resolver todo, cómo iban a hacer que esta nueva dinámica familiar funcionara. Pero de una cosa estaba seguro: haría todo lo posible por no fallarle a sus hijos nunca más, sin importar el costo. La tensión en la sala de estar era palpable mientras los 4 adolescentes se acomodaban en los sofás, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Carlos y Mariana permanecían de pie, intercambiando miradas de preocupación antes de enfrentar a sus hijos. Carlos tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de sus próximas palabras. «Chicos, sé que los últimos días han sido una montaña rusa de emociones para todos nosotros. Y aunque estoy increíblemente feliz de haberlos encontrado, hay complicaciones que debemos abordar». Elena, siempre la más perceptiva, frunció el ceño.
¿Qué tipo de complicaciones, papá? La palabra, papá, aún sonaba extraña, pero maravillosa, en los oídos de Carlos. Tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. Como saben, tengo una vida establecida en otra ciudad. Un trabajo, responsabilidades y... Hizo una pausa, sabiendo que lo siguiente sería difícil. Una esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los rostros de los adolescentes pasaron de la sorpresa al dolor y finalmente a la ira. ¿Estás casado? La voz de Sofía temblaba. ¿Tienes otra familia? Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No, cariño. No tengo otros hijos. Pero sí, estoy casado. Y ella no sabe nada de ustedes, todavía. Lucas se levantó de un salto, sus ojos brillando de furia. ¿Así que todo esto ha sido una mentira? ¿Tus promesas de estar aquí para nosotros? No. Carlos dio un paso adelante, su voz mezclando desesperación y determinación. Nada de lo que les he dicho es mentira. Los amo, quiero ser parte de sus vidas. Pero necesitamos encontrar una manera de hacer que esto funcione. Miguel, siempre el más analítico, habló con voz calmada pero cargada de emoción. ¿Y cómo propones que hagamos eso? ¿Vas a dejar tu vida allá? ¿O esperas que nosotros dejemos todo lo que conocemos para mudarnos contigo? Mariana intervino, su voz suave pero firme. Nadie va a dejar nada. Al menos no por ahora. Estamos aquí para discutir esto juntos, como una familia. Elena se levantó, acercándose a Carlos. Sus ojos, tan parecidos a los de él, lo miraban con una mezcla de dolor y esperanza. ¿Realmente quieres que esto funcione? ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios? Carlos sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Tomó las manos de Elena entre las suyas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Si tengo que renunciar a mi trabajo, mudarme aquí, comenzar de cero, lo haré. Ustedes son lo más importante en mi vida ahora. Sofía, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo. Pero, ¿qué pasa con tu esposa? ¿No la amas? La pregunta golpeó a Carlos con fuerza. Miró a Mariana, buscando apoyo, antes de responder. La quiero, sí. Hemos construido una vida juntos. Pero el amor que siento por ustedes es diferente. Es más fuerte que cualquier cosa que haya experimentado antes. Lucas, aún reticente, se acercó al grupo. ¿Y si ella no lo acepta? ¿Si te hace elegir entre ella y nosotros? Carlos miró a cada uno de sus hijos, luego a Mariana, antes de responder con voz firme. Entonces la elección está clara. Ustedes son mi prioridad ahora y siempre. El silencio que siguió estaba cargado de emociones, miedo, esperanza, amor y una pizca de incertidumbre. Mariana finalmente habló, su voz suave pero decidida. Esto no será fácil para nadie. Habrá obstáculos, momentos difíciles. Pero si todos estamos dispuestos a trabajar en ello, a ser pacientes y comprensivos, creo que podemos hacer que funcione. Miguel asintió lentamente. Entonces, ¿cuál es el plan? Carlos miró a Mariana, luego a sus hijos. Primero, necesito hablar con mi esposa. Explicarle todo. Luego, buscaremos la mejor manera de reestructurar nuestras vidas para que podamos estar juntos lo más posible. Elena, siempre práctica, añadió, tal vez podrías buscar trabajo aquí, o trabajar a distancia parte del tiempo. Es una excelente idea, dijo Carlos, sintiendo una oleada de orgullo por la inteligencia de su hija. Sofía, aún abrazada a Carlos, preguntó con voz temblorosa, ¿y si no funciona? ¿Y si es demasiado complicado? Carlos la abrazó con fuerza, incluyendo a los demás en el abrazo. Entonces seguiremos intentándolo. No me rendiré con ustedes, nunca más. Lo prometo.
Mientras la familia se fundía en un abrazo grupal, lágrimas, risas y promesas mezclándose, Carlos sintió una mezcla de miedo y determinación. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y decisiones difíciles. Pero mirando a los rostros de sus hijos, a Mariana que los observaba con una mezcla de amor y preocupación, supo que valdría la pena cada desafío. El futuro era incierto, pero por primera vez en su vida, Carlos se sentía completo. Y con esa sensación de plenitud, vino la certeza de que, sin importar lo que el destino les deparara, enfrentarían juntos cada obstáculo, cada alegría y cada tristeza. Como la familia que siempre debieron haber sido. El abrazo familiar se disolvió lentamente, dejando a todos con una mezcla de emociones, esperanza, miedo, anticipación. Carlos miró su teléfono, que había permanecido apagado desde el encuentro en el aeropuerto. Sabía que era hora de enfrentar la realidad que había dejado atrás. «Tengo que hacer una llamada», dijo, su voz temblando ligeramente. Es hora de hablar con Isabel». Los adolescentes intercambiaron miradas nerviosas mientras Mariana asentía con comprensión. «Tómate tu tiempo», dijo ella suavemente. «Estaremos aquí cuando termines». Carlos salió al patio trasero, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Con manos temblorosas, encendió el teléfono. Inmediatamente, una avalancha de notificaciones inundó la pantalla, llamadas perdidas, mensajes de texto, correos electrónicos. Todos de Isabel y de su oficina. Respiró hondo y marcó el número de su esposa. Cada tono de llamada parecía durar una eternidad. «¿Carlos?» La voz de Isabel era una mezcla de alivio y furia. «¿Dónde diablos has estado? Llevo días intentando localizarte». «Isabel, yo». Carlos cerró los ojos, buscando las palabras adecuadas. «Necesito que me escuches. Ha pasado algo que cambia todo». «¿De qué estás hablando?» La preocupación en la voz de Isabel era palpable. «Carlos, me estás asustando». «Tengo hijos», Isabel, soltó Carlos, las palabras saliendo en un torrente. «4 hijos adolescentes. Cuádruples. De antes de conocerte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos podía escuchar la respiración entrecortada de Isabel al otro lado de la línea. «¿Qué?» La voz de Isabel era apenas un susurro. «Carlos, si esto es una broma». «No lo es», interrumpió Carlos, su voz quebrándose. «Los conocí por casualidad en el aeropuerto. Su madre es una exnovia de la universidad. Yo no sabía de su existencia hasta ahora». «Dios mío», murmuró Isabel. «Carlos, ¿cómo? ¿Por qué?» Su voz se apagó, incapaz de formar una pregunta coherente. «Sé que es mucho para procesar», dijo Carlos, sintiendo el peso de cada palabra. «Yo mismo estoy tratando de entenderlo todo. Pero Isabel, necesito que sepas que ellos son parte de mi vida ahora. No voy a abandonarlos». El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Cuando Isabel finalmente habló, su voz era fría y distante. «¿Y qué significa eso exactamente, Carlos? ¿Vas a dejarme? ¿Dejar todo lo que hemos construido juntos?» Carlos sintió que su corazón se desgarraba. «No quiero perderte, Isabel. Pero no puedo negar quiénes son estos niños, lo que significan para mí. Necesitamos encontrar una manera de hacer que esto funcione». «¿Funcione?» La voz de Isabel se elevó, la ira mezclándose con el dolor. «¿Cómo esperas que funcione, Carlos? ¿Quieres que acepte que de repente tienes 4 hijos adolescentes? ¿Que compartas tu tiempo entre 2 familias?» «No lo sé», admitió Carlos, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Pero sé que no puedo simplemente volver a nuestra vida anterior como si nada hubiera pasado. Ellos me necesitan, Isabel. Y yo los necesito a ellos». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y decisiones por tomar. «Necesito tiempo», dijo finalmente Isabel,
su voz apenas un susurro. Tiempo para procesar todo esto. Para decidir si puedo vivir con esta nueva realidad. Carlos asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero Isabel, por favor, no me pidas que elija. No creo que pueda hacerlo. Ya has elegido, Carlos, respondió Isabel, su voz mezclando dolor y resignación. Quizás no te des cuenta, pero ya lo has hecho. Con esas palabras, la llamada se cortó, dejando a Carlos solo en el patio, con el peso de sus decisiones y sus consecuencias sobre sus hombros. Desde la ventana de la cocina, 4 pares de ojos lo observaban con una mezcla de preocupación y esperanza. Mariana se unió a ellos, su expresión indescifrable. Carlos levantó la vista, encontrándose con las miradas de su familia recién descubierta. En ese momento, supo que, sin importar lo que el futuro deparara, la decisión que había tomado, aunque dolorosa, era la correcta. Con pasos lentos pero decididos, volvió a entrar en la casa, listo para enfrentar lo que viniera junto a sus hijos y Mariana. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y corazones rotos, pero por primera vez en su vida, Carlos se sentía completo, dispuesto a luchar por la familia que nunca supo que necesitaba. Carlos entró en la casa, el peso de la conversación con Isabel aún pesando sobre sus hombros. Los ojos de todos estaban fijos en él, expectantes y temerosos. Sofía fue la primera en romper el silencio. «¿Papá? ¿Cómo fue?» Su voz temblaba ligeramente, reflejando el miedo que todos sentían. Carlos se sentó pesadamente en el sofá, pasándose una mano por el cabello. «Fue difícil», admitió, su voz ronca por la emoción contenida. «Isabel necesita tiempo para procesar todo esto. Y honestamente, creo que todos lo necesitamos». Lucas, siempre el más desafiante, se cruzó de brazos. «¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Vas a volver con ella y olvidarte de que existimos?» La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Se levantó rápidamente, acercándose a Lucas y poniendo sus manos sobre los hombros del adolescente. «Nunca», dijo con firmeza, mirando a Lucas directamente a los ojos. «Nunca me olvidaré de ustedes. Nunca los abandonaré de nuevo. Eso es una promesa». Elena, siempre la voz de la razón, intervino. «Pero papá, ¿cómo va a funcionar esto? Tienes una vida allá, un trabajo, una esposa». Carlos suspiró, mirando a cada uno de sus hijos y luego a Mariana. «No lo sé exactamente. Pero lo que sí sé es que ustedes son mi prioridad ahora. Haré lo que sea necesario para estar en sus vidas». Miguel, el más analítico, frunció el ceño. «¿Incluso si eso significa perder tu trabajo? ¿Tu matrimonio?» La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Carlos cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «Sí», dijo finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Incluso si eso significa perderlo todo. Porque he ganado algo mucho más valioso, ustedes». Mariana, que había permanecido en silencio hasta ahora, se acercó a Carlos. «No tienes que perderlo todo, Carlos. Podemos encontrar una solución que funcione para todos». Carlos la miró, agradecido por su apoyo. «Tienes razón. Pero sea cual sea esa solución, implica cambios. Grandes cambios». Sofía, con lágrimas en los ojos, se lanzó a los brazos de Carlos. «No quiero que sufras por nuestra culpa, papá». Carlos la abrazó con fuerza, sintiendo como su corazón se hinchaba de amor. «No es por su culpa, cariño. Es mi elección. Y es la elección correcta». Lucas, aún reticente pero visiblemente conmovido, dio un paso adelante. «¿Estás seguro de esto? ¿De nosotros?» Carlos extendió su brazo, incluyendo a Lucas en el abrazo. «Más seguro que de nada en mi vida». Poco a poco, Elena y Miguel se unieron al abrazo familiar.
Mariana los observaba con una mezcla de amor y preocupación. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Elena, su voz amortiguada por el abrazo. Carlos se separó suavemente, mirando a cada uno de sus hijos. El plan es estar juntos. Encontrar una manera de hacer que esto funcione. Voy a buscar trabajo aquí, o tal vez pueda trabajar a distancia parte del tiempo. Y voy a darle a Isabel el espacio que necesita para procesar todo esto. Pero pase lo que pase, ustedes son mi prioridad ahora. Mariana asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Y yo estaré aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Miguel, siempre práctico, preguntó, ¿y qué pasa con la escuela? ¿Con nuestros amigos? Nada tiene que cambiar para ustedes, aseguró Carlos. Este es su hogar, su vida. Yo soy el que se adaptará. El silencio que siguió estaba cargado de emociones, miedo, esperanza, amor y una pizca de incertidumbre. Pero también había una sensación de unidad, de familia, que ninguno de ellos había experimentado antes. No será fácil, dijo Lucas, su voz mezclando cautela y esperanza. No, acordó Carlos. Pero vale la pena. Ustedes valen la pena. Mientras la familia se fundía en otro abrazo grupal, Carlos sintió que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. El futuro era incierto, lleno de desafíos. Y decisiones difíciles. Pero mirando los rostros de sus hijos, sintiendo el apoyo silencioso de Mariana, supo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. La noche caía sobre la ciudad, y con ella, el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de promesas, de segundas oportunidades y del amor incondicional de una familia que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino de vuelta a casa. Una tarde, mientras Carlos ayudaba a Miguel con un proyecto de robótica en el garaje de Mariana, su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel. Necesitamos hablar. Cara a cara. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Miró a Miguel, que estaba absorto en su trabajo, y luego hacia la casa donde podía oír las risas de Sofía y Elena. ¿Todo bien, papá?, preguntó Miguel, notando la expresión preocupada de Carlos. Sí, hijo, respondió Carlos, forzando una sonrisa. Solo, asuntos de trabajo. Pero Lucas, que entraba en ese momento al garaje, no se dejó engañar. Es ella, ¿verdad? Tu esposa. Carlos asintió lentamente, sorprendido por la perspicacia de Lucas. Sí. Quiere hablar conmigo. En persona. Un silencio tenso cayó sobre el garaje. Miguel dejó sus herramientas y se acercó a su padre y hermano. ¿Vas a ir?, preguntó, su voz mezclando curiosidad y preocupación. Carlos miró a sus hijos, sintiendo una oleada de amor y protección. Tengo que hacerlo. Necesitamos resolver esto de una vez por todas. Lucas cruzó los brazos, su postura defensiva. ¿Y si te pide que vuelvas? ¿Que nos dejes? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y cargada de miedo. Carlos se acercó a Lucas, poniendo una mano en su hombro. Lucas, mírame, dijo suavemente. Nada, absolutamente nada, me hará dejarlos de nuevo. Ustedes son mi prioridad ahora. Siempre. Miguel se unió a ellos, formando un pequeño círculo. ¿Nos lo prometes? Con todo mi corazón, respondió Carlos, su voz cargada de emoción. En ese momento, Mariana apareció en la puerta del garaje, su expresión una mezcla de preocupación y comprensión. Carlos, ¿puedo hablar contigo un momento? Carlos asintió, dando un último apretón a los hombros de sus hijos antes de seguir a Mariana al interior de la casa. Una vez solos en la cocina, Mariana habló en voz baja. Escuché parte de la conversación. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello. No lo sé, Mariana. Pero sé que tengo que hacerlo. Por Isabel, por mí, y por los chicos. Mariana asintió lentamente. Solo, ten cuidado, ¿sí?
Los niños han pasado por mucho. No quiero verlos heridos de nuevo. Yo tampoco, respondió Carlos, su voz apenas un susurro. Daría mi vida por evitarles más dolor. Se miraron por un momento, años de historia compartida y no compartida pasando entre ellos. Finalmente, Mariana rompió el silencio. Ve. Habla con Isabel. Resuelve lo que tengas que resolver. Estaremos aquí cuando regreses. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y temor. Se dirigió a la sala donde Sofía y Elena estaban viendo televisión. Chicas, tengo que salir por unos días, anunció, tratando de mantener su voz firme. Asuntos de trabajo. Sofía lo miró con sus grandes ojos llenos de preocupación. ¿Volverás pronto, papá? Tan pronto como pueda, cariño, prometió Carlos, inclinándose para besar su frente. Elena, siempre la más perceptiva, lo miró fijamente. Es por ella, ¿verdad? Por tu esposa. Carlos asintió, sorprendido una vez más por la intuición de sus hijos.